escasez de diésel, lo que preocupa, se puede apreciar largas filas. En los diferentes surtidores de Cochabamba, filas que hasta han rebasado los 1 kilómetro, se ve vehículos de transporte pesado. Y en torno a esta temática queremos ampliar esta información, pero también ampliarla desde los aspectos económicos y lo que va a conllevar esto para Bolivia y la situación en la que estamos atravesando. Tenemos entrevistados el día de hoy, nos acompaña el doctor César Vargas, él es analista económico y bueno, queremos darle primeramente la más cordial bienvenida. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Juan Carlos, muchas gracias por la invitación y por supuesto mandar un saludo a la teleaudiencia y por supuesto a la familia un cordial saludo que siempre nos están viendo. Doctor, queremos empezar hablando de la escasez de diésel. Nos preocupa mucho en torno también si esto está implicado, la escasez de dólares que muchos también mencionaban. Queremos hacer un análisis primero en torno a esto porque es preocupante la situación que se puede apreciar en los diferentes surtidores de Cochabamba en general, pero también a nivel nacional, el mismo panorama. Así es, bueno, a ver, pondremos en contexto a la población, a pesar que ya lo hemos repetido en varias ocasiones, pero es volver a repetir que el actual gobierno desde el 2006 han entrado con un modelo económico, social, comunitario y productivo principalmente dependiente del gas. Entonces toda la economía se ha basado de un solo sector principalmente como es el gas. Hemos exportado gas, ha entrado muchas divisas al país, muchos dólares, y eso ha significado pues tener una balanza comercial positiva, es decir, exportábamos mucho gas, exportábamos otros productos también, pero lo más fuerte era el gas y entraban muchas divisas. Entonces Bolivia ha tenido una bonanza pues hasta el 2014. Donde hemos tenido hasta reservas internacionales netas de 15.000 millones de dólares. Así hasta el máximo donde ha llegado el gas, y a partir de ahí el gas ha empezado a caer, las reservas de gas, y ha empezado a caer los ingresos de divisas al país. ¿Hasta qué año esto, doctor? Hasta el 2014. De 15.000 millones de dólares que teníamos en reservas de dólares que estaban en las bóvedas del Banco Central de Bolivia, tanto dólares, moneda extranjera, había también oro y había derechos especiales de giro que nos dio también el Fondo Monetario Internacional. Entonces estábamos bien hasta ese momento. Desde ese momento empezó a caer la exportación de gas porque se nos acabó las reservas, pero y el modelo también está muy enfocado para mantener los precios estables de la economía dentro de este modelo económico, social, comunitario y productivo. Mantener estos precios se debe principalmente a dos factores principalmente: la subvención de carburantes, de diésel y gasolina, que es lo que hace variar los precios en el mercado nacional, y también la subvención de alimentos. Entonces con esos dólares financiábamos estas dos subvenciones, como es la subvención de carburantes y de alimentos, y con eso manteníamos los precios. Entonces mientras hubo una bonanza de gas, no hubo problema. Pero el gobierno no se preocupó por generar fuentes de empleo formal, ni tampoco se preocupó por generar un aparato productivo exportador como un modelo industrial. Al sector privado le quitó esa competencia y empezó a crear empresas estratégicas públicas. Hasta la gestora, antes que eran las FPs, pasó a la gestora, Entel y EPFB, que se encargaba del gas. Y eso fue un detonante de que empezó a caer las exportaciones de gas y entraron menos divisas al país, menos dólares. Y empezó a acudir el gobierno a lo que es los ahorros, las reservas internacionales netas, y de los 15.000 millones lo dejó, hasta el último informe que nos dio el Banco Central de Bolivia, a 1.789 millones de dólares. Es decir, de 15.000 millones bajamos a 1.000. Es decir, las reservas, los ahorros no los gastamos para cubrir justamente esta subvención de carburantes, esta subvención de alimentos y a estas empresas estratégicas públicas que ganan más que el presidente, todos los que trabajan ahí, más de los 20.000 bolivianos. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Acabó consumiendo las reservas y pasó a la deuda externa, porque tenía que cubrir esas obligaciones que tenía en divisas que es moneda extranjera, que es los dólares. Se fue a la deuda y también nos endeudamos hasta que los asambleístas ya no quisieron prestarse más de organismos internacionales y pasamos a ser un país de riesgo. Es decir, que ya no estamos calificados para seguir endeudándonos. Es porque
porque el gas seguía bajando, ya no cubría esos gastos, esas obligaciones, acudimos a nuestros ahorros, a la deuda, y tuvo que intervenir también a la gestora, y que también tuvo que disponer algunos dólares para sacar bonos, y prestó al Banco Central de Bolivia, al propio ministerio, y actualmente pues el gobierno ya no ha podido cubrir esta subvención de carburantes porque hay que pagar con dólares. Ya en 2023 muchos economistas lo dijimos que ya no estaba cumpliendo estas obligaciones el gobierno. Se hizo previsión, se les dijo al gobierno que tomen cautela, pero creo que no hicieron caso. Y ahora estamos en esta situación que necesitamos diésel, combustibles y gasolina, y no tenemos dinero, dólares, que es la escasez de dólares, y lo que estamos haciendo, pues no estamos cubriendo lo que necesitamos para demandar el diésel y la gasolina, y no estamos pudiendo comprar, y hay muchos países que nos vendían que ahora ya nos quieren vender porque no tenemos dólares o les debemos. Y aparte que no tenemos ahora esa liquidez de dólares, es por eso que el gobierno está captando de donde puede los dólares, y a eso se debe la escasez de dólares, y a eso se debe la escasez de diésel principalmente que está sufriendo hoy en día la población, Juan Carlos. Y lo que estamos viviendo ahora, doctor, ¿de qué manera puede llegar a afectar al país? Si esto no se soluciona o no se brinda una solución por parte de las autoridades, ¿qué es lo que llegaría a pasar económicamente hablando en estos aspectos? Es decir, si seguimos con esta tendencia como está yendo y seguimos con las irregularidades de la política fiscal, que gastamos mucho e ingresamos poco, y seguimos con estas obligaciones en dólares y no tenemos divisas, el gobierno no tiene divisas para cubrir esta subvención de carburantes y de alimentos, pues lo que va a pasar, o lo que ya está pasando, que ya se ha creado un tipo de cambio paralelo, y que el tipo de cambio está subiendo día a día el paralelo, que está empezando a haber devaluación. ¿Qué es la devaluación? La pérdida del valor adquisitivo de nuestra moneda, que ahora para comprar un dólar necesitamos 11 bolivianos. Claro. Y está subiendo, y empieza a subir los precios, y es lo que le ha pasado a Venezuela y lo que le ha pasado a Argentina. Es por este modelo económico, social, comunitario y productivo que sigue perseverando el señor Arce, de seguir con ese modelo que realmente, mientras existía el gas, era muy bueno y controlaban los precios, porque hemos sido una de las economías que hemos tenido los precios más bajos. Siempre el gobierno ha dicho, somos el país que tiene los precios más bajos, pero eso era una caldera hirviendo que tenía que explotar, ¿no? Y ha explotado, pues ahora el gobierno está viendo de dónde sacar gas. Ha hablado del Mayaya, pero que eso tiene todavía es a mediano plazo, 3 o 4 años para la explotación de eso, y tampoco no se tiene con certeza que si va a generar o va a cubrir esos gastos que necesitamos para los dólares, para cubrir tanto la subvención de carburantes y la subvención de alimentos, para tener los precios constantes, ¿no? Eso nos llamaba la atención porque justamente en el discurso que brindó por el aniversario de la paz, el presidente Luis Arce Catacora mencionaba que este nuevo pozo, megapozo, que lo han denominado Mayaya X1, doctor, era la solución a los problemas de los hidrocarburos en Bolivia. Incluso, más que todo, iba a ingresar aproximadamente, él mencionaba, 6.000 millones de dólares en ingresos de hidrocarburos para un inicio. Sin embargo, esto es una inversión y nos preocupa saber, en el estado en que estamos, doctor, ¿es prudente tal vez el invertir en un tipo de pozo así si es que no se tiene la seguridad de que existan hidrocarburos? Bueno, ahora están desesperados porque dependemos de un solo sector. Nosotros debíamos depender principalmente de nuestro trabajo, tener una economía formal, tener un aparato productivo exportador, cubrir esas divisas y cubrir esa subvención de carburantes y esa subvención de diésel, más la subvención de alimentos, que en eso el gobierno lo ha hecho bien, pero lo que ha pensado su modelo de Arce era crear empresas estratégicas públicas y que estas empresas estratégicas públicas generen divisas y exporten, pero sabemos que a esos puestos no se llama por concurso de méritos, se llama a dedo, es político. Entonces meten a cualquier persona y no se hace eficiencia, no se hace eficacia, no se hace productividad en estas empresas, y lo que ha generado pues es una escasez de dólares terrible por ese aparato robusto que tenía el gobierno, más la subvención de carburantes. Pero eso hay que aclararlo muy bien a la población. Todo lo que es el presupuesto dentro de Bolivia es en bolivianos, no tenemos problema, pero las obligaciones en dólares es lo preocupante.
nosotros somos un país que importamos demasiado del resto del mundo. De cada 10 habitantes, pues 7 importan. ¿Sabe lo que le estoy diciendo? Somos un país que importamos, aparte de la subvención de carburantes, importamos línea blanca, electrodomésticos, todo lo que ustedes ven en la cancha, que está inundado de importación. Somos un país que no producimos, no estamos produciendo, no estamos industrializados. Entonces dependemos mucho del resto del mundo, y eso nos está generando todavía una mayor inflación, porque ahora uno que trae, por ejemplo, en línea blanca, refrigeradores, antes con 6.97 pues hacía el envío, pero ahora tiene que pagar 11 bolivianos, entonces todo sube, y estas navidades que vienen, vamos a ver cómo va a ser el escenario. Va a estar todo carísimo, porque los importadores están trayendo a precios más caros, los costos de transporte están subiendo, los costos de mercadería están subiendo, y eso va a repercutir, por supuesto, en todos los ciudadanos bolivianos. Entonces se viene una situación todavía más compleja, pero que eso el gobierno no lo puede decir, porque puede generar una especulación y puede ser peor, pero nosotros como académicos tenemos que prevenir a la población que eso va a ocurrir, y ya está ocurriendo, ¿no? Como ahora con la devaluación, que estamos en el 63%, que si hacen una división 6.86 dividido entre 11 y lo multiplican por 100, sale el 63% de devaluación que tenemos ahora mismo respecto al dólar. Los bolivianos hemos perdido valor adquisitivo, Juan Carlos. Doctor, nos ha llamado mucho la atención, usted ha compartido unos cuadros con nuestro medio de comunicación. Me gustaría que por favor podamos también explicarlo a la población. Tenemos los cuadros y producción nos ayuda al respecto para que así podamos también dar lectura. Ese es uno de los cuadros, doctor, si es que tal vez podríamos explicarlo. ¿Le parece empezar por ese o por el primero? Está bien, está muy bien por ese. Es el dato. A ver, esto es fuente del Ministerio de Economía y Finanzas y también de la ANH, ahí tienen la fuente. Pues para abril, en el primer gráfico gris o plomo, tenemos que el precio del litro de diésel estaba en 8.88 y el gobierno lo pone a 3.72. Es decir, estamos financiando el 58%, que es 5 bolivianos con 16 centavos. Ese es el caso del diésel, ¿sí? Entonces, pero ahora a la fecha, a julio, está en 9.8. Ese 8.88 que ven, ahora está en 9.8. Ha subido el diésel. ¿Sí? En casi, bueno, se puede decir que ha sido un 100% más. Sí, ha subido, entonces estaríamos subvencionando casi unos 6 bolivianos con algo, ¿no? Exacto. Y en el caso de la gasolina, pues en abril estaba en 8.68 el precio internacional por litro en bolivianos, y el precio boliviano que está en 3.74, es decir, financia un 4.94 en abril, que era un 57%. Entonces, eso es para un poco que tenga la población una idea de cuánto financia el gobierno, tanto de diésel como gasolina, ¿no? La gasolina es un poco más cara, está entre 3.74 y el diésel está en 3.72. Eso era en abril. Ahora también la gasolina está más cara en julio. Esto va cambiando los precios internacionales de gasolina y diésel, ¿no? Por lo tanto, también tiene que hacer su previsión el gobierno en tema de presupuestos. Si quieren, nos vamos al otro cuadrito, por favor. El presupuesto tenemos entendido, doctor, de la subvención en este caso. Así es, y este es el presupuesto, lo que el gobierno cada año, bueno, a finales de año hace un presupuesto para la siguiente gestión, es las columnas azules, y vean cómo ha presupuestado y ha programado, y la columna roja es lo ejecutado, lo que ha ejecutado cada año. Es decir, yo presupuesto, por ejemplo, para el 2021 ha presupuestado 618 millones de dólares y ha ejecutado 627 el 2021. El 2022 ha presupuestado 700 y ha ejecutado 1.713. Es decir, ya ha subido la subvención de carburantes. Y para el 2023, si quiere usted leerlo la cifra, el presupuestado era 1.091, ¿verdad? Y se ha ejecutado 1.822. Así es. Y ahora para el 2024 vamos a llegar mucho más arriba, porque hay mayor demanda, el parque automotor ha crecido, y esto de la especulación que no hay diésel lleva a muchos conductores a cargar más tanque lleno y tiene que traer más demanda. No hay dólares y la situación es preocupante, hay largas filas y es una mala previsión, no se ha enfocado bien la inversión, y si se dan cuenta, aquí en este cuadro que estamos viendo es la mala
el mal presupuesto que han hecho y vean cómo ha ido creciendo el ejecutado. Debíamos estar igual que el 2021, se ha presupuestado y se ha ejecutado lo mismo, pero vean el 2022-23 que se ha presupuestado muy poco y realmente hemos ejecutado mucho más, es decir, hemos demandado más diésel y más gasolina, Juan Carlos. Y se ha disparado. Doctor, para ir finalizando también la entrevista, ¿qué le podemos decir a la población? ¿Qué podemos decirle también al gobierno central en torno a esta temática para que también ellos puedan tomar en cuenta y bueno, porque muchos andan preocupados en torno también a esta temática? Yo creo que nosotros tenemos que hablar la verdad y hay que guiarle al gobierno porque tenemos que hacer participación y control social, que nos dice la Constitución Política del Estado. No estamos siendo en contra del gobierno para nada, al contrario, más bien le estamos tratando de decir qué es lo que debe hacer. Rápido, tiene que hacer una política de shock inmediata, disminuir gastos. Eso tiene que hacerlo ya el señor Arce, ya estamos a tiempo. Ver de dónde vamos a generar ingresos, divisas en dólares para cubrir esto. Y si no lo hace eso, va a tener que acudir a subir el precio y quitar la subvención. Eso significa una devaluación significativa para el país. Entonces, antes de hacer eso, lo mejor sería disminuir gastos, ¿sí? Gastos, la política fiscal disminuir, ir a una política monetaria de ver de cómo cubrir esa escasez de dólares, ¿sí? Y generar un aparato productivo exportador. Empezar a inyectar más al sector privado para que pueda exportar y liberar lo que es las exportaciones e importaciones. Porque somos un país que vivimos en el centro del corazón de Sudamérica y estamos con todas las fronteras cerradas. También lo que debemos es liberar. Y así van a entrar los productos, van a entrar los dólares y se va a empezar a fluir la economía y va a empezar a dinamizar. Entonces la propuesta, como desde el punto de vista científico que estamos ofreciéndole al gobierno, que libere ya las fronteras porque el contrabando está entrando y entra con precios elevados, pero si libera, pues va a haber fluidez. Pero no sé si su modelo aguantará del señor Arce, entonces, pero tiene que hacerlo porque si no nos vamos a ver en una situación peor de la que estamos actualmente, Juan Carlos. Esperemos entonces, doctor, la respuesta del gobierno, de las autoridades también de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. Doctor, le agradecemos por la entrevista, estaremos atentos entonces a más información y bueno, también solicitando su presencia para unos próximos programas. Claro que sí, Juan Carlos, siempre cuentan conmigo. Y hay otra cosa, perdón, Juan Carlos, para terminar muy puntual. Tiene dólares todavía en las AFPs, en la gestora. Hay todavía dólares ahí. Después todo ya acogí todos los dólares de donde había dólares en la economía boliviana. Ahora mismo lo que queda la gestora que estaba sacando en bonos. Ojalá que no toque eso. Y hay que estar atentos los bolivianos para que no toque eso, porque se nos va a ver sin jubilación muchos con las futuras generaciones, Juan Carlos. Claro, muchas gracias. De los trabajadores. Así gracias, es, Juan Carlos. A usted las gracias, muy amable. Y bueno, queridos amigos, lo han escuchado, esa es la temática. Lo cierto es que también, aparte de esto, el día de hoy se ha pronunciado el transporte, la Federación del Transporte Pesado. Ellos justamente han mencionado de que se va a realizar un bloqueo, en este caso de los caminos, de las carreteras, el día jueves 1 de agosto, exigiendo al gobierno que brinde una pronta solución. Por varios temas, tema de incendios, tema de la escasez de diésel, pero también la falta de dólares es lo que preocupa y preocupa también a la población cochabambina. Esperemos la respuesta del gobierno, esperemos saber cómo se brinda tal vez una solución a esto porque es lo que se está demandando por parte también de la población cochabambina. Queridos amigos, con esto nos vamos a una pequeña pausa, al retornar tenemos más acá en Universidad del Día.